Capítulo 37. Disculpas. ¿Por qué no nos dicen que trae a 2 exorcistas con espadas sagradas a mi territorio? El tono que usaba Souna no era ni servil ni cordial, queriendo evitar sonar como su amiga que siempre trataba de insultar o rebajar sutilmente a cualquiera que no fuera de su agrado. En especial porque no quería terminar por provocar una pelea innecesaria. Aunque una espada sigue perdía, las 6 Excalibur que son vigiladas por las 3 divisiones de la iglesia. Cuando la peliazul mencionó las Excalibur, el rostro de Souna contrajo una expresión de haber comido un insecto amargo, mientras Akeno se mostró preocupada por sus compañeros. 3 de ellas han sido robadas por los ángeles caídos, y hemos rastreado las espadas hasta esta ciudad. Con lo dicho por Zenobia, la expresión de Gremory, Citri y Fénix, se amargó y oscureció. Esperando a que los demonios digirían sus palabras, Zenobia tomó la cruz con vendajes a su lado en sus manos, antes de volver a hablar. Las que nos transportamos son, la espada sagrada de la destrucción. Excalibur Destruction. Y la que yo poseo es la espada sagrada del minetismo. Excalibur Mimi. Irina sacó uno de sus brazos de su túnica blanca, dejando ver uno de sus brazos, señalando una cinta de un color rosa pastel, que era el único adorno que portaba en su vestimenta. Así que necesitan ayuda para recuperar las espadas. Acomodando sus anteojos, la pelinegra dedujo, no encontrando otra razón lógica por la cual las exorcistas pedirían reunirse con los demonios a cargo de la ciudad. Ahora lo comprendo. Si tiene la ayuda de todos los demonios, encontraríamos las espadas mucho más rápido. Es todo lo contrario. Este asunto en particular es entre la iglesia y los ángeles caídos. No podemos permitirnos vigilar a los demonios mientras buscamos las espadas. El evidente insulto que pretendía no ser tan evidente, fue tomado con cierto disgusto por los demonios al decir que no serían más que estorbos sospechosos. Los que más ofendidos se sintieron por el comentario de la peliazul, fueron los Gremory. Son muy amables al preocuparse por nosotros. La pelinegra con cola de caballo sonreía, pero Souna sentada a su lado, sintió como estática comenzaba a emanar de Akeno. ¿Acaso sospecha la iglesia que colaboraríamos con los caídos para dañar las espadas sagradas? Después de todo, los que más se beneficiarían de su destrucción, serían los demonios. En este asunto los demonios son iguales que caídos. Las palabras de Zenobia, aunque fueron otro claro insulto camuflado, en esta ocasión Akeno se lo tomó de forma mucho más personal, al punto que una aura mágica de color amarilla se hizo presente, rodeando a Akeno. Issei estaba impresionado del aura que salía de Akeno. Era claramente de un demonio de clase alta a inicios de camino, y aún así dejaba muy por debajo a la reina de clase media con la que había luchado. Akeno, cálmate. Souna habló con un tono serio y autoritario. En ocasiones cuando aún estaba Rías, Akeno no trataba con el debido respeto a Souna algunas veces, metiéndose a mitad de la conversación o haciendo cosas que un demonio de sangre pura, en especial un heredero de clan, no permitiría. Eso había llevado a Akeno a tratar a Souna como una igual. Ahora que Souna se comportaba como una verdadera heredera del clan, hizo que Akeno se comportara, en especial porque ella poseía la mayor autoridad sobre este territorio, y su autoridad no era mucho mayor que la autoridad de Ravel. Incluso, dependiendo de cómo le sonriera la diosa de la fortuna a Ravel, en unos años tal vez no tendría las calificaciones para estar en la misma habitación que la Fénix. Este hecho hacía que Akeno se sintiera frustrada y enojada con Ravel, no siendo la única que le guardaba rencor, pues solo porque su hermano que había obligado a Rías a que se casara con él, hizo que la mayoría del grupo Gremory la odiara. Francamente no tenía interés en ayudarlas. Un asunto donde están involucradas las espadas sagradas, es muy riesgoso para mis sirvientes. Mirando a Ravel y Akeno por unos segundos, se preguntaba cuál serían sus opiniones al respecto, solo para sacar esa idea de su cabeza antes de volver a hablar. Siempre y cuando no levanten sus espadas contra uno de nosotros, no nos vamos a involucrar en su conflicto. Los miembros del clan Citri aceptaron las palabras de su rey sin dudar por un segundo. Conocían bien a su rey, y sabían que ella siempre tomaría la decisión correcta. Por otro lado, Katsuo y Ars se sentían insultados, pues no aceptaban que fueran hechos de lado en esta decisión. Me alegro de escuchar eso. En ese caso pasaremos a... Esa es mi opinión. Pero solo estoy a cargo del interior de la ciudad. Las afueras de la ciudad están a cargo de la tercera hija del clan Fénix, deberían pedir su opinión al respecto a este asunto. Las exorcistas que ya se estaban poniendo de pie, listas para retirarse, fueron detenidas cuando Souna agregó a Ravel en el asunto.
No lo había hecho con malas intenciones, pero como había dicho antes de entrar al club de lo oculto, era bueno que aprendiera a tratar con asuntos molestos como estos. ¿Eh? ¿Qué? Tras las palabras de Sona, Ravel saltó en su asiento, mirando aturdida y alarmada. Sus ojos iban entre Sona y las exorcistas. Las exorcistas que se estaban poniendo de pie volvieron a tomar asiento, ahora con sus ojos puestos en la pequeña rubia. En verdad no me importa lo que hagan, ya que pidieron permiso de forma cortés y no tengo interés en lo que hagan los caídos o ustedes, no voy a interferir en este conflicto. En ese caso nos pasaremos a retirar. Una cosa más, desde el inicio me lo estaba preguntado, ¿tú eres Asia Argento? ¿O te refieres a la ex monja que se convirtió en bruja? Asia se encogió y llevó sus manos a su pecho. Escuché que fuiste exiliada por curar a un demonio. No sabía que te habías convertido en un demonio. Los ojos de Irina parecían brillar mientras una sonrisa adornaba su rostro al momento que decía esas palabras. A Issei le parecía desagradable esa sonrisa, que no demostraba ni una pizca de tacto en sus palabras. ¿Por qué sonreía de esa manera? Esa fue la línea de pensamientos de Issei. Las palabras de Seiya cuando hacía el juramento, pasó por su cabeza. Aunque fuera un demonio, podía sentir un mínimo de empatía a diferencia como lo estaba expresando la castaña de coletas, que era una enviada de la iglesia. En ese momento pudo comprender lo que Seiya había dicho. Ser demonio no significaba ser malvado, y ahora veía una clara representación de eso. Asia solo estaba ahí parada, escuchando las palabras de la castaña mientras sostenía el dobladillo de su falda, impotente de refutar la lógica de que seguía la exorcista. Issei aunque sentía desagrado, el primero en explotar no fue él. De haber sido el primero, los golpes que había recibido de Seiya para lograr mantenerse en calma en momentos de tensión, no habrían servido para nada, y en cambio, el primero fue Ars, quien caminó para ponerse al frente de Irina con sus ojos reflejando la clara furia que sentía. ¿Qué sucede? La genuina confusión que se percibía en las palabras de Irina, solo hacían enojar más a Ars que estuvo por explotar. Irina, aunque seas nuestra amiga, es muy cruel lo que dices, no comprendes por lo que ella ha pasado. La voz que Lucky levantó, hizo comprender a Irina cuál era el motivo por el que Ars se hubiera enojado. Issei no pudo evitar levantar una ceja por las palabras. ¿Cuándo se volvieron amigas Lucky y la exorcista? Irina no le importó el regaño de su amiga de la infancia, y decidió ser más dura con sus palabras, pues odiaba a todo aquel que traicionaba a su dios, y Asia no era la excepción. Yo solo digo que es su castigo por haber ayudado a un demonio. Dime Asia, ¿aún crees en nuestro señor Dios? Shinobi dio un paso acercándose a Asia sin apoyar o estar en contra de las palabras de su compañera. Otra vez, la actitud calmada y poco asertiva de Shinobi atrajo la atención de todos. ¿Qué dices Shinobi? Es obvio que no cree ahora que es demonio. Dijo la castaña como si fuera una obviedad, y lo que hubiera preguntado era ridículo. Aún así, algunos herejes sienten culpa y conservan un poco de su fe. Me gustaría saber si aún tienes un poco de esa fe. Las pupilas de Asia se contrajeron, sintiendo como su garganta se secaba. Los labios de la rubia se separaron ligeramente, antes de volverse a cerrar sin emitir ningún ruido. Yo. Siempre creí en él, y ahora que soy un demonio todavía creo en Dios. Lágrimas comenzaron a bajar por las mejillas de Asia. Esto solo hizo enojar más a Ars, que miró con fiereza a la peli azul. Shinobi no le dio importancia a Ars, y continuó con su conversación casi unilateral. En ese caso, déjanos limpiar tus pecados. Shinobi se acercó aún más a la rubia, hasta que no estuvo a más de 2 pasos de distancia. Asia levantó su rostro, y miró con sorpresa a Shinobi, antes de que la peli azul volviera a hablar. Déjanos matarte. El tiempo se detuvo. Ars, Katsuo, Lucky, Akeno, Sona, Momo, Ruruko, Sayi, Ravel, incluso Issei, abrieron los ojos en sorpresa al escuchar las palabras que Shinobi había pronunciado. Asia incluso pensó que había escuchado mal, y le tomó un tiempo procesar las palabras. Cualquier pecado que hayas cometido, se borrará con tu muerte. Deja de decir tonterías y pidan disculpas a Asia ustedes dos. El rostro de Ars se había desfigurado en una expresión de puro enojo por las palabras tan crudas y bruscas que habían dicho ambas exorcista. Su aura de ascuas ya hacía rato que se había hecho presente. Oh. ¿Y por qué debería pedir disculpas es lo más adecuado? Dime, ¿aún conserva su fe? Shinobi sentía cierto placer al provocar a Ars.
Comparándolo con el resto de demonios en la habitación, el joven castaño con un mirada podía decir que era el más inmaduro, siendo del tipo de persona que era un mal perdedor a comparación de Issei, que parecía alguien que aprendía a base de golpes. ¿Acaso planeas obligarme a disculparme? Zenobia levantó una ceja expectante de la respuesta de Ars. Por supuesto. Frunciendo el ceño, Ars respondió dando medio paso al frente. Ars. Contrólate. Souna intervino con firmeza. Había dejado que esto escalara demasiado, y el aturdimiento de las palabras de Zenobia junto con el pensamiento de que Akeno como reina iba a intervenir para calmar a su compañero de clan, había provocado esta situación precaria. Entonces, ¿puedo tomar tus palabras como un reto hacia la iglesia? Souna, aún más nerviosa, se levantó del sofá y dio un paso al frente. Sayi. Esa única palabra fue la señal para que Sayi tomara por el cuello a Ars, con la ayuda de la lengua britra, que comenzó a drenar el poder de Ars, mientras Tsubaki junto a los siervos de Souna, se colocaron entre las exorcistas y el miembro de clan Gremori. Akeno estuvo a punto de objetar, pero Souna le dedicó una mirada a la sacerdotisa. Akeno, procura mantener calmados a tus compañeros de clan de ahora en adelante. La mirada severa de la ojivioleta intimidó a Akeno, que solamente hizo una reverencia en manera de disculpa. Ars forcejeaba intentando retirar la línea en su cuello, pero su poder era drenado muy rápido. Issei por otro lado simplemente se preparó para tomar a Ravel en caso de que esta situación fuera a explotar. ¿Por qué no dejas que libere su furia junto a mí? Souna Kaichou. Todos miraron en la dirección de la puerta donde había provenido la voz. Al mirar, los miembros del clan Gremori se sorprendieron de gran manera al ver a Kiba, recargado en el muro junto a la puerta, mirando de forma penetrante a ambas exorcistas. Yuuto-senpai. Kiba-san. Kiba-kun. El nombre en forma de murmullos llegó desde el grupo Gremori, mientras algunos miembros del clan Citri se sorprendieron al no lograr darse cuenta en el momento en el que había aparecido, e incluso Souna, que había bajado la guardia por la creciente tensión que había crecido a grandes saltos, cuando estuvo a punto de finalizar la reunión, no logró darse cuenta de su repentina aparición. Issei por otro lado había logrado darse cuenta, y como un truco de magia en la forma en la que apareció, se volvía increíblemente decepcionante una vez que sabías el truco, tratándose de un juego de velocidad, magia de insonorización, y la supresión de su aura, sumado al momento exacto que nadie estaba viendo en su dirección, lo hacía parecer que había salido de la nada. ¿Quién eres? Zenobia estaba ligeramente impresionada ante la repentina aparición, aunque Zenobia era hábil y rápida, no podía compararse con la velocidad de Kiba. Al final, solo pudo darse cuenta de su presencia después de unos segundos de que Kiba había dejado de ocultar su aura. Su senpai. Souna solo miró toda la escena que se había formado, junto con el ambiente tan pesado, llegó a la conjetura de que si este odio y rencor no era liberado, solo llevaría a más problemas en un futuro muy cercano. Aún así, no quería tener que cargar con la responsabilidad que conllevaba dejarlos pelear. Souna-sama, creo que lo mejor sería dejarlos tener. Akeno hizo una pausa buscando las palabras más adecuadas para describir una batalla, la cual, no se escribiría en sus informes o se informaría a los superiores. Una competencia no oficial. Me parece bien. Esa chica de coletas dijo algunas cosas que no me gustaron, y me gustaría una disculpa. Antes de que Souna pudiera decir algo, Issei había intervenido en la conversación. Issei-kun, no puedes. La iglesia nos prohibió estrictamente meternos en problemas con los demonios. Irina también intervino en la conversación que tenía Souna y Akeno, haciendo que Issei alzara una ceja. A todo esto, ¿por qué me hablas tan casualmente? ¿Acaso nos conocemos? Desde que la castaña de coletas lo había saludado en el club, Issei trataba de recordar en dónde se habían visto, o por qué actuaba tan familiar con él, obvio, sin lograr recordar nada. Moru Issei. ¿Ya te olvidaste de mí? Solía jugar con ustedes cuando éramos pequeños. Irina sacó una foto donde se veía a ella y Lucky sentadas enfrente a una chimenea. Espera. Eres Shirou. ¿No eras un chico? Por primera vez en todo ese día, Issei no pudo evitar estar aturdido y sorprendido ante la revelación. Tsubaki, forma una barrera detrás del club. Sayi, suelta a joven Hyoudou. Si quieren pelear, vayamos afuera. Con una mano en su cara, Souna le habló a su reina, sabiendo que seguramente se arrepentiría de su decisión. Suona jamás tomaría el consejo de Akeno, al menos no después de haber visto el descontrol en el grupo en el que tenía que mantener la calma, pero ya que Akeno le estaba dando la oportunidad de hacerla a ella la responsable, simplemente endureció su expresión antes de dar órdenes a los miembros de su clan, claras y concisas.
Todos fueron saliendo del viejo edificio hacia la parte trasera para comenzar el duelo entre ambos grupos. Solo cuando Akeno y Souna estuvieron solas en el viejo edificio, fue cuando Souna aprovechó para dejarle en claro que tanto el comportamiento de su grupo y los problemas que fueran a suceder a causa de esta pelea, los reportaría al inframundo. Academia Kuo. Afuera del viejo edificio de ocultismo, por la tarde. La barrera ya está lista, dijo Tsubaki antes de limpiar su frente del sudor. Si bien, Tsubaki era la reina de Souna y sabía una gran variedad de hechizos, teniendo afinidad a todos los elementos, nunca había sido alguien con grandes reservas mágicas, y el haber levantado una gran barrera que alejaba y ocultaba la presencia de todo aquel que estuviera cerca del viejo edificio de la academia, había exigido una buena parte de su poder mágico. ¿Cuál de los dos será mi oponente? Irina arrojó su capa antes de poner sus manos en su cintura, mirando a los dos castaños enfrente de ella. ¿Quién más que yo va a hacer que te disculpes por lo que has? Voy a ser yo tu oponente. Ars comenzó un discurso, preparando sus llamas solo para que casi de inmediato, Issei avanzará colocándose al frente de Irina, interrumpiendo a su hermano menor. Tras las palabras de Issei, todos los Gremori pusieron un rostro amargo, no esperando que Issei retara a una de las exorcistas. Ravel, ¿crees que esté bien que Issei se enfrente a una exorcista con una espada sagrada? Parada a un lado de la rubia, movió ligeramente los ojos en su dirección, comprobando de que Ravel estuviera de acuerdo. Parece confiado, y también quiero ver su forma de pelear. Tras la respuesta de la rubia, los labios de Souna se adelgazaron en preocupación, pero no podía interferir en una decisión de un rey hacia sus sirvientes. ¿Cuál de ustedes será mi oponente? Shenobbia, la cual, veía a Ars y Kiba delante de ella, dedicándole una mirada de enojo, preguntó con ligera duda. Seré yo. Con un tono autoritario y prepotente, fue Kiba el que respondió sin darle la oportunidad a Ars de objetar. Espera, Kiba. Yo quiero enfrentarla. Ars, que esperaba tener una pelea con alguna de las exorcistas, se sentía molesto. Ahora que había dejado la chica de coletas para su hermano, hizo que se sintiera reacio a volver su palabra. Ars-kun, déjame enfrentarla. Haré que se disculpe con Asia, así que deja que yo me encargue. Sin mirar al más joven de los Hyoudou, Kiba habló sin molestarse en mirarlo, parado de forma arrogante, sin molestarse en invocar su Secret Gear. Ambas nos vamos a esforzar. Para no matarlos. Shenobbia hizo una pausa intencional en sus palabras para hacer enojar a sus rivales, y claramente había tenido éxito. Cuando Ars iba a contradecir a la peli azul, fue abruptamente interrumpido por Shenobbia, que volvió a hablar. Basta de charla. Comencemos. Incrustando su espada en el suelo, retiró su capa blanca en un rápido movimiento, dejando ver que debajo de su capa, había un traje negro bastante ajustado. Sus brazos eran cubiertos por encima de sus codos por calentadores que, de misma forma, era de un color negro. Tomando el mango de la espada, los vendajes que mantenían oculta la espada comenzaron a moverse, como si algo buscara escapar, liberarse de esos vendajes. En un segundo, los vendajes fueron mandados a volar por la ominosa aura que emanaba de la espada. Cuando los vendajes dejaron al descubierto la espada, se mostró que era una espada ancha con una guarda en forma de hacha de doble cabeza, de color azul y plateada en su mayoría, toda la espada tenía algunos decorados en dorado. La espada con decorados en oro, dejó escapar una aura sagrada desbordante, tal parecía que los vendajes ocultaban la mayor parte del poder sagrado, pero no lograban ocultarla del todo, razón por la que Souna supo que ambas poseían espadas sagradas, y solo descubrió que eran fragmentos de Excalibur hasta que Irina y Shenobbia lo habían mencionado. Sujetando la espada con firmeza, la apuntó hacia el rubio frente a ella. Issei se impresionó tanto de la forma en la que había liberado su espada como del aura que desprendía, un arma tan fuerte que superaba la espada de Seiya por una cabeza, y por mucho que mejorara, no podría acortar esa brecha sin importar qué. Al ver la espada, Yuto comenzó a reír, juzgando por el aura que emitían las espadas. Podía decir con seguridad que las espadas que sostenían las exorcistas eran fragmentos de Excalibur. Viendo cómo los hombros de Yuto subían y bajaban, Shenobbia bajó ligeramente su espada, extrañada por el comportamiento del demonio, ladeó su cabeza en confusión. ¿Te estás riendo? Shenobbia se preguntó confundida, de si era un intento de provocación por parte de Kiba en forma de desdén, un pequeño sentimiento de preocupación cruzó por su mente. Me río porque justo ahora, tengo delante lo que he buscado destruir toda mi vida. Después de esas palabras, en todo el suelo que rodeaban a Kiba y Shenobbia, crecieron espadas con distintos diseños y tamaños. Al ver esto, Shenobbia apretó sus ojos antes de volver a abrirlos en comprensión. Swordbeards, dijo en un tono neutro.
colocando su espada en su hombro. Ahora recuerdo. Escuché que hubo un superviviente de proyecto de las espadas sagradas. Levantando las orejas por lo que dijo Zenobia, Issei pensó por unos segundos, intentando recordar lo que Seiya le había contado con respecto al proyecto de las espadas sagradas. Al escuchar de Zenobia que hubo un superviviente, y se refería a Yuto como ese superviviente, Issei no pudo evitar compadecerse del rubio. Tu Secret Gear Sword Beat es una habilidad en verdad curiosa. Mi habilidad se originó del rencor de los que estuvieron encerrados conmigo. Y esta habilidad será la que destruya tu Excalibur. Kiba tomó su espada predilecta que había nacido en el suelo, antes de lanzarse hacia Zenobia entrando en choque de espadas. Aplicando fuerza en su empuje, usó la fuerza de Zenobia para abrir distancia. Sin dejar respirar a la peli azul, lanzó varios cortes que fueron bloqueos con facilidad por la Excalibur. Lanzando un corte horizontal, la Excalibur rozó la frente de Kiba con el ancho de una hoja, la gran velocidad como caballero le permitió esquivar las huelgas tan amplias que hacía Zenobia. Issei sintió cierto parecido al estilo de Seiya, pero ella no hacía los giros o tomaba los impulsos que volvían devastadores los movimientos de espada que Seiya le había enseñado. Girando alrededor de Zenobia, Kiba lanzaba múltiples cortes sin dejarle oportunidad a Zenobia para que contraatacara. Zenobia que veía como Kiba tomaba constantemente una nueva espada de las que había salido del suelo, cuando se dañaba por el choque con su Excalibur, la estaba exasperando, pues parecía que no se defendía. Esperó a que Kiba volviera a acercarse para un choque de espadas. Aplicó toda la fuerza que pudo para mandarlo lejos de ella. Aprovechó para destruir todas las espadas a su alrededor, uniendo su Excalibur Destruction. Tu espada sagrada contra mi espada demoníaca. Veamos cuál de las dos es más poderosa. Todos esperaban que fuera como esa escena cliché donde los rivales chocaban sus espadas poniendo toda su fuerza en un ataque final. Pero Zenobia no lo había visto de esa forma, y aprovechó el descuido de Kiba. Dando un grito antes de impulsarse hacia enfrente a toda velocidad, aunque Kiba era rápido, cargando una espada tan enorme, ya no tenía esa velocidad infernal que la superaba ampliamente. Quedándose quieta en su lugar, esperó el momento adecuado, cuando Kiba estuvo a la distancia suficiente para atacar. Inclinando su cuerpo hacia adelante, violó el espacio personal del demonio, aunque Yuto pudo perseguir este movimiento con sus céntimos de demonio. La gran espada no le permitía atacar o bloquear, simplemente había abandonado la defensa para dar todo en su ataque, cosa que había sido aprovechada por Zenobia, que con la guarda en forma de hacha, golpeó el estómago de Kiba. Por lo general, Zenobia nunca hubiera logrado acertar un golpe con tal precisión, pero la gran espada redujo la velocidad de Kiba lo suficiente, como para que Zenobia encontrara, sumado a que cargó de frente sin ningún tipo de contramedida. Dejando salir una bocanada de sangre, las piernas de Kiba se doblaron, y su enorme espada desapareció cuando tocó el suelo. El poder de la Excalibur era tan grande que sin siquiera haber hecho un corte, ya había provocado un daño devastador al cuerpo del Kiba. Pobre idiota. Dijo con un tono de desdén, soltando un largo suspiro antes de cruzar sus brazos enfrente de su pecho. Issei, no seas rudo con Kiba-san. ¿Qué quieres decir? Ravel escuchó con atención y decidió preguntar a qué se refería. Por otro lado, Lucky que no aceptó el insulto de su hermano a su compañero de clan, Issei no le tomó importancia al regaño de Lucky, y solo contestó la pregunta de Ravel. Tenía la ventaja en todos los aspectos menos en fuerza. Crear esa espada tan grande cuando ni siquiera tiene la fuerza para blandir esa espada, fue un movimiento estúpido. Seguramente su espada se había roto si hubiera chocado con la Excalibur. ¿Cómo dices eso si no conoces esas las Excalibur? Y tampoco el poder de Kiba. Seguramente hubiera logrado ganar si no hubiera usado una táctica tan cobarde. Katsuo casi gritó, cuestionando la deducción hermano. El rostro de Kazuo mostró lo molesto que estaba por el enojo que sentía al saber que su amigo y compañero de grupo había perdido. Ravel por otro lado, estaba ligeramente confundida y curiosa. ¿Conocía las Excalibur? Era algo que todos los demonios estudiaban en cierto punto de su vida, o incluso habrían escuchado la leyenda alguna vez, donde se mencionaba su inmenso y terrorífico poder contra los demonios. Era obvio que espadas creadas en masa no podrían romper un fragmento de Excalibur así de fácil. Por otro lado, ¿cómo Issei sabía sobre las Excalibur? ¿Acaso le habrán contado sobre las espadas cuando estuvo con los Gremori? Si solo hubieras usado tu velocidad para acorralarme, habrías ganado. Tu error fue pensar que tenías la fuerza para usar una espada tan grande, aunque tal vez también te falte habilidad, si es que no puedes ni deducir eso.
Zenobia dio media vuelta, ignorando a Yuto que extendía su mano para detenerla. Intenta tranquilizarte en tu próxima pelea, senpai. Kiba miró con un intenso odio a la exorcista peliazul, que se alejaba dándole una desdeñosa espalda. Caminado en la dirección donde su capa había volado por el aire, se acercó al grupo de demonios, solo para sacudir la gabardina del polvo. Supongo que es mi turno. Issei dejó el lado de Ravel, al igual que Irina, y caminaron para ponerse uno al frente de otro. Issei-kun, no te confíes y utiliza tu Secret Gear. Irina separó sus piernas a la altura de sus hombros con su guardia arriba, expectante de cuál sería su engranaje sagrado. Issei solo dejó caer sus hombros y derrumbarse en el suelo deprimido. No te molestes en esperar, Irina. Por mucho que lo hagas, Issei no posee nada especial. Ars, que prestaba atención, y como era costumbre, no perdió la oportunidad de burlarse de su hermano. Por un segundo, Issei estuvo a punto de reaccionar como era costumbre cuando Ars lo molestaba. Iba a refutar su comentario y casi como una epifanía, los recuerdos de Seiya golpeándolo por perder la calma, se mostró frente a él, y en vez de maldecir o decir algo, Issei se tragó su enojo. Si se sintiera inferior a sus hermanos después de haber pasado un mes de un infernal entrenamiento, sería como escupir y tirar a la basura todo su esfuerzo. Así que, cerrando sus ojos, levantó sus puños antes de volver a abrirlos, esta vez con confianza y autosuficiencia. Ars sacudió su cabeza aturdido, tallando sus ojos por la situación frente a él. A punto de recibir la satisfacción de molestar a su hermano, Issei decidió ignorar su comentario. No entendió por qué su insulto no había surtido efecto. No poseo algo como un engranaje sagrado, o poder legendario. Solo tengo mi fuerza. Aún así, no te limites y pelea con todo. Issei-kun, si no tienes un arma, te voy a exorcizar muy rápido. Irina hizo un puchero. Inconscientemente estaba menospreciando a Issei, cosa que incluso a Zenobia no le había gustado, pues ella conocía muy bien lo que era esforzarse. Al contrario de Irina, ella nunca había tenido el talento para blandir una espada, y su habilidad venía únicamente del constante esfuerzo bajo de las enseñanzas de su madre adoptiva. Irina, no lo menosprecies y pelea sin limitarte. Muy bien. Las palabras y la expresión seria de su compañera Zenobia la sacó de su estado infantil y se puso seria. Rápidamente, Irina levantó su espada, y se impulsó hacia Issei, que esquivó con un paso lateral. Irina no se sorprendió, y lanzó un corte tras corte, intentando cortar a su amigo de la infancia. Esquivando con el ancho de una hoja, gracias a su velocidad como caballero y sus reflejos entrenados por un espadachín monstruosamente más fuerte, cuando había esquivado el primer corte, por fin había entendido que tanto había mejorado. Seiya le había dicho que era fuerte, pero por mucho que peleaba con Seiya, no lograba ver su mejora alguna. Ahora que peleaba con un humano, simplemente no había punto de comparación con su antiguo yo. Ahora, aunque era rápido, seguía con un problema. Dicho problema era cómo podría acercarse para atacar. Sin su espada o guantelete, solo le quedaba su entrenamiento en artes marciales, y no le servirían si no se acercaba lo suficiente. El problema era que había una espada que se ponía en su camino. No importaba por dónde tratara de acercarse, la espada cortaba su paso. ¿Cómo abrirse camino a través de una espada con poder tan destructivo para un demonio? Era la pregunta que intentaba responder. Confiando en su resistencia al dolor y en que recibiría curación de Ravel o de Sona, Issei tomó una bocanada de aire frío, esperando un ataque predecible de parte de la castaña. Resistió el impulso de saltar a un lado, y se quedó parado en la trayectoria de la espada. En un segundo, Irina, que pensó que Issei lograría esquivar su ataque, no pudo pronunciar más que un gemido mudo, solo hasta que su espada salió por la espalda de Issei. Issei-kun. Issei-san. Hyoudou-kun. Nisan. Issei-san. Otra vez no. ¿Tonta? Todos gritaron en conmoción, ignorantes del hecho de que Issei se hubiera dejado apuñalar. Irina, que no esperó eso, no supo reaccionar y quedó congelada. Issei aprovechó el desconcierto de la castaña de coletas, y avanzó dejando que la Excalibur se deslizara dentro de su cuerpo para salir por el otro lado. La respuesta a la pregunta que se había formado en su cabeza era: no había respuesta. Si quería acercarse, debería esperar un ataque que no fuera un punto fatal, y tomar el daño por enfrente. Dejando que la hoja se deslice a través de su cuerpo, Issei avanzó, soportando el dolor. Al estar lo suficientemente cerca, lanzó un uppercut a la barbilla de la castaña. El impacto directo hizo que su cerebro se descontara por unos segundos.
Segundos donde sus manos perdieron el agarre en la espada, golpeando el suelo como un costal de papas. Cuando Irina volvió en sí, solo podía ver el cielo anaranjado, preguntándose qué había pasado. Estuvo a punto de levantarse del suelo, e intentaba recordar qué había sucedido. Su espada fue apuñalada a un lado de su cabeza, solo para escuchar cómo algo se dejaba caer en el suelo. Al levantarse del suelo, veía a Issei sentado en el suelo, aplicando presión a su abdomen, intentando parar el sangrado. Sus dientes se apretaban por el dolor. Irina todavía no reaccionó. Si la herida fuera fatal y terminara muriendo, el problema de las espadas sagradas sería pequeño, comparado con la guerra que iniciaría por su culpa. Irina, ¿en qué estabas pensando? ¿Por qué no te detuviste? Yo pensé que lo podría esquikikibari, y, tú me dijiste que no me contuviera. La estricta orden de no involucrarse con los demonios apareció en su cabeza, señalada con grandes luces de neón. Reprochándose por sus deseos de pelear, terminó maldiciendo a Dios, a Miguel, Gabriel, y al resto de serafines por haber hecho caso a su compañera. Gane. La única palabra pronunciada por Issei, volvió a aturdir a Irina, la cual, ya había olvidado que su Excalibur había sido clavada a un lado de su cabeza, tan solo hace unos segundos. ¿Cómo que ganaste? Solo mírate. Ravel, que ya había visto al castaño en esta condición, e incluso en peores, fue la primera en acercarse y romper el silencio con un regaño. Si así luchas todo el tiempo, no me sorprende que vuelvas casi muerto todas las noches. Aunque sonaba como un regaño exagerado y fue tomado así por todos, la verdad es que no lo era. A estas alturas, solo Ravel era la única que sabía que tan cerca había estado de la muerte su caballero. Souna ignoró el comentario de Ravel, y se apresuró a acercarse para ayudar a curar al castaño, seguida de Tsubaki. Ravel no esperó la ayuda de Asia o Souna, y sacó una lágrima de fénix de su ropa. Sabía que una herida de una espada sagrada no podía ser comparada con una herida normal, al menos para los demonios, cuya energía sagrada era como veneno para los demonios. Souna, que miró como Ravel derramaba una lágrima de fénix en los labios del castaño, se sintió impresionada por la facilidad en la que Ravel descartó un tesoro tan valioso, sin la menor pizca de vacilación. Rápidamente, la herida de Issei se curó, sin dejar que su factor regenerativo se hiciera gala de sus capacidades. Muy bien, acepto mi derrota. Irina, que había sido derrotada, se sentía avergonzada sin considerar que estaba más tranquila al ver que no había pasado nada grave. A su parecer, el combate de Zenobia había sido definitivamente más difícil que el que había tenido ella. Sin embargo, se las había arreglado para perder dicho combate. Recogiendo su gabardina, dio media vuelta, y empezó a caminar hacia el grupo Gremori para disculparse. Oh Dios, perdóname por este comportamiento blasfemo e inclinarme ante un demonio. Está completamente perdida en su fe. Fue el pensamiento de los dos miembros del clan Fénix, que sonreían de forma cansada al imaginarse lo que sería soportar su fanática personalidad.